también. Muy bien, ya estamos grabando y perfecto. Bueno, maestro, muchas gracias otra vez por aceptar aquí charlar un ratito con nosotros. Ahora este otro viaje que hizo, sabemos que está pronto a hacer otra vez este mismo viaje a Egipto. Y bueno, aquí Este aprovechando mismo ese tema. viaje con algunos detalles más interesantes todavía, porque ya conozco bien el tema, así que sí, estoy entusiasmado con un nuevo viaje a Egipto. Un viaje de aprendizaje, Le decía que estaba bien porque me desperté muy temprano, este, y bueno, me puse a armonizar un poquito, meditar un poco, luego hice mi práctica y entonces, luego de la práctica, sí hice unas asanas que me llevaron a estar como mejor. Y luego el ceremonial y dije, no, no, ya el día se acomodó de tal manera que es un día perfecto, maravilloso. Pero sí, ir a Egipto justamente cuando hablamos de un viaje iniciático en lo personal, aunque las personas ven todas las fotos ahí de que parece un viaje turístico, no, no, hacemos vida de Arra. O sea, hacemos ciertas disciplinas que nos ayudan durante el día a estar más o menos equilibrado y también aprovechar el aprendizaje en el viaje, ¿no? Lo que vamos conociendo. Y si hablamos de Egipto, hablamos de algo extraordinario. Ese lugar es extraordinario. Y está bien, está la gente que vive en Egipto en la actualidad, hace unos 8 siglos más o menos, con ciertas ideas, lo entiendo. Sí, lo entiendo, una religión, pero no tiene nada que ver con las pirámides y todo lo que dejaron de 2000 años para atrás, 10.000 años atrás, esta maravillosa civilización de la que aprendimos todo. Pero tú me dirás, Toyan, ¿de qué hablamos? Porque, bueno, voy a hablar de lo que ustedes quieran, porque les podría contar muchas cosas, pero prefiero que me pregunten o me digan qué les interesa. Perfecto, maestro. Muchas gracias por su disponibilidad. Pues ya saben, quien guste levantar su manita, preguntar algo es bienvenido, bienvenida y en lo que se animan. Bueno, maestro, si nos puede compartir, ahora que ya visitó Egipto y que hay relación con el sendero iniciático como origen, muy posiblemente allí en Egipto también, ¿cuál cree que ha sido la enseñanza más grande ahora que visitó Egipto, que ha dejado, sí, esta cultura, esta tradición, y que aún llegando a Egipto y viendo todo, las pirámides, los templos, uno puede percibir esa enseñanza, tal vez allí en los secretos de los muros o de manera sutil o también de una manera muy muy presente como en la simbología de una pirámide, o estas cosas, maestro. Sin ninguna duda, o sea, no es cuestión de creer, vayan y miren, pasen y vean, porque es que es extraordinario. Por ejemplo, conocía un poco de teoría, muy poquito de la teoría de Egipto a través del maestro Laferrière, porque comenta algunas cosas. Después, grandes seres humanos, filósofos, por mencionar uno, Pitágoras, Sócrates, pero Jesús pasó por ahí. En aquella época, toda la gente, ¿sí? De 2000 años para atrás, se iba a preparar Egipto, era una fuente de sabiduría. Estamos hablando de los sacerdotes científicos y lo que dejaron en las pirámides, en los templos, en sus cámaras, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque de ahí aprendimos todos, todos aprendimos, incluso tengo aquí una imagen de lo que es el primer calendario que se conoce a nivel mundial. Un calendario interesante, todo basado en las estaciones, por supuesto, las subas y bajas del Nilo, las sequías, las épocas de lluvia, completamente real y relacionado con las estrellas. Entonces es un lugar que nos enseña todas las posibilidades y el potencial que tienen los seres humanos. Y lo podemos ver en sus muros, en las estatuas, en las esculturas, en la escritura. Claro, hay que ir con un guía que sepa traducir los jeroglíficos
y que tenga un poquito así de amor a la cultura egipcia, porque en general no hay mucho amor a la cultura egipcia, se lo utiliza como turismo y porque genera muchísimo dinero, las pirámides y los diferentes templos en varias ciudades de Egipto. No, no, no. Hay que ir con una persona que aprecie esa sabiduría y entonces van a descubrir cosas extraordinarias. Pero solo las imágenes te muestran. A mí me impactó mucho darme cuenta cómo trabajaban con el sol, cómo trabajaban con la luna, lo femenino, lo masculino, cómo trabajaban la naturaleza, el loto y el papiro, lo que sucedía en su relación con los dioses, sus ideas del universo, pero siempre respetando las leyes de la naturaleza y trabajando los cuatro elementos que son la base de la pirámide, que convergen en ese quinto elemento. Pero conocí Egipto a través de las cámaras de iniciación aquí en Occidente. Eso me impactó profundamente, Toshan, y les digo a todos, me impactó porque pude darme cuenta dónde se colocaban los sacerdotes en el ritual, qué hacían. Uy, fue algo para mí como si fuera algo totalmente conocido, así que me conmovió profundamente. No he podido contar por completo porque parece que uno alucina cosas, pero fue escuchar a través de esas piedras viejas, de esas ruinas, algunas cosas realmente están muy bien conservadas, el espíritu de sabiduría que hay en ese lugar es extraordinario. Hay como una presencia, ¿sí? De esa gran civilización. Y sigue emanando, ¿no? Y sigue emanando. Yo a veces tengo esa locura, digo, hay que volver a hacer rituales en esos lugares. Pero bueno, no es el tiempo y no se puede tampoco, pero gracias a esto de estar en una institución cultural, no gubernamental, sin fines políticos ni religiosos, conociendo lo que estábamos haciendo, el grupo, nos permitieron hacer un poco de meditaciones, algún círculo, nos permitieron en algunos lugares, porque lo veían como algo cultural y además con respeto, y entonces nos permitieron, y eso fue para mí conmovedor, porque es como si no hubiera pasado el tiempo, incluso te ubicas en ciertos lugares donde entra el sol a través de ventanas piramidales y apuntan solo al lugar donde va a estar el oficiante, te ubicas ahí y simplemente te relajas y ya sientes esa energía tan extraordinaria. Por eso suceden cosas dentro de las pirámides que no son tan misteriosas porque las leyes son reales y todo lugar tiene cierto magnetismo, electromagnetismo, la gravedad, la circunstancia y la impronta que dejaron ahí no se ha perdido. Por supuesto, no es el tiempo ahora de Egipto en el sentido de esa gran civilización y ya no hay ningún tipo de ritual. Pero en fin, puedo asegurar que está viva esa enseñanza y yo estoy muy agradecido porque he aprendido a través de los discípulos, de maestros de diferentes épocas, ¿sí? La misma sabiduría. A veces decimos que Platón influyó mucho en Occidente. Platón, discípulo de Sócrates, y Sócrates, ¿dónde aprendió? En Egipto. Tenemos una tremenda influencia en muchos lugares del mundo del cristianismo. No digo que sea malo o buena la religión, simplemente su líder o su inspirador, Jesús, como ser humano, anduvo por ahí. Y para mí fue conmovedor estar en lugares donde estuvo Jesús. Es como que el tiempo desaparece, entonces el pasado y el presente se unen. Maravilloso. Pero bueno, ustedes me dirán en qué puedo profundizar, lo que ustedes quieran. Muchas gracias, maestro. Pues ya saben, aquí pueden levantar su manita quienes van llegando y gusten compartir alguna pregunta. A lo mejor alguien de por aquí se fue a Egipto con usted o ha estado por allá y por ahí nos quiere compartir algo, ¿verdad? Aquí Javier Uriel Elizondo nos pregunta en el chat,
aprovechando lo que está comentando. Maestro, ¿considera prudente reactivar las cámaras en Egipto? ¿Cuál sería su efecto a nivel global? Saludos y bendiciones. Bueno, no, sería muy imprudente porque no lo aceptarían. Digamos que los que gobiernan en este momento y las ideas religiosas del Islam, no estoy diciendo que estén mal o estén bien, pero no aceptarían ningún tipo de ritual extraño a sus costumbres, a su manera de ver la vida. Entonces no sería prudente, ¿no? Miren, inclusive en un momento estábamos en el templo de Isis. Isis es la feminidad de una manera expresada de una manera extraordinaria. Isis es la mujer alada, la sacerdotisa, su templo maravilloso y de repente un ser humano hermosísimo que es una de las personas que organizó el viaje y está organizando este viaje, Micaela, se sintió inspirada por esas cámaras en el templo de Isis y en un momento se puso a bailar sin música, se puso y enseguida hubo una reacción porque está prohibido bailar. Sí. Una reacción pero tremenda, hasta vinieron con armas así, una persona, una mujer dijo, no, eso no se puede. No, fue algo muy fuerte ver como de repente no se puede. Por supuesto, para el turista en un hotel aceptan por dinero que una bailarina árabe o bueno, egipcia, lo que sea, de repente se ponga a bailar con poquita ropa. Pero todo es subjetivo ahí, ¿no? Todo es subjetivo. Y entonces enseguida problemas, ¿no? Bueno, se pidió disculpa, que no se sabía que... No hizo nada de malo, nada de grave, pero miren la idea. El baile, la risa, lo femenino exaltado, no es bien visto. Le tienen mucho miedo a lo femenino y está completamente anulado. No dije que estuviera mal o bien, simplemente completamente anulado. Tal es así que muchos rostros de mujeres, también de Isis y muchas diosas, ¿no? Le cortan la cabeza, desde el pecho le cortan, ¿no? Son ideas, o sea que en la actualidad no podría activarse. Pero ya volverá otra época, de acuerdo a cómo se acomode el planeta. Recuerden que el centro magnético, electromagnético del planeta siempre se presenta de acuerdo a la inclinación de su eje, a las épocas, ¿no? Ese centro magnético del planeta, ese polo extraordinario, increíble de fuerza, estaba en el Tíbet. Y bueno, desde el más o menos 45 se fue trasladando, 47, 48, a América. Y alguna vez volverá también a esas zonas. Por sectores ha ido creciendo civilizaciones en diferentes partes del planeta y luego cumplieron su ciclo. Pero tenemos las cámaras de iniciación. Yo motivo a mucha gente que hagan un esfuerzo en algún momento entrar a una cámara, porque es una experiencia extraordinaria, una cámara. Y he visto cómo funcionan sus cámaras y me impresionó y la verdad que percibí mensajes, inclusive yo dije, a veces dije, estaré loco, siento como un llamado a este lugar. Y uno dice, yo no veo nada, o sea, no puedo afirmar nada, pero un llamado así maravilloso, maravilloso. Y he vivido y vivimos todos los que fuimos experiencias increíbles. Por más que las contemos, no se pueden contar. No puedes expresar de repente la experiencia, la vivencia en la Gran Pirámide, en algunos templos. No, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pero bueno, fue una época y nos dejó mucho y nada se ha perdido de su enseñanza. Ha venido a través de maestros y discípulos, continúa su enseñanza, sin ninguna duda. Bueno, ¿algo más? Sí, maestro, aprovechando, aquí confirma María Quirós, yo creo que fue con usted, dice, hola, buenos días, fue mágico ese viaje. Como dice el maestro, uno se llena de fuerza en lugares con tanta historia, con tanta magia. Les invito a vivir ese viaje, se llenarán de todo lo bueno. Además, el maestro con su magia y luz abrirá caminos.
Y luego, maestro, aquí voy a aprovechar la pregunta de Eric. Hay tanto misterio, a mí me parece, yo creo que para la humanidad, que engloba sobre todo el área de las pirámides, incluso de qué tiempo datan. Y aquí Eric pregunta cómo fueron construidas las pirámides, maestro. Bueno, hay muchas teorías, pueden leerlas en internet. Yo les digo la mía, porque lo he visto grandes piedras y construcciones extraordinarias en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, una desconocida, muy poco famosa en Pumapunco, en Bolivia, son piedras enormes en un lugar donde no hay nada de piedras, imposible trasladarlas aún hoy en día. Son piedras enormes, están ubicadas una al lado de otra, no entra una gilet, no entra, no entra. Y entonces en ese lugar, la lógica no es que vinieron patos voladores, cortaron esto, conocían la ley antigravedad, lo que sea, no hay muchas teorías. Simplemente conocían fórmulas para hacer una buena mezcla, ¿sí? Para que quede como una piedra, ¿no? Sin ninguna duda, es una de las grandes posibilidades, porque algunos bloques de la Gran Pirámide pesan tanto que hoy en día no podrían levantarse. Así que sí, hay muchos misterios, también hay cosas que suceden, cómo te influyen cuando ingresas a una pirámide, pero todo eso tiene que ver con la energía y el electromagnetismo. Es un lugar donde se genera un vórtice de energía, una pirámide, igual que en una montaña, ¿no? La energía sube, por lo tanto, arriba ustedes ya saben las leyes de la termodinámica, ¿viste? Las leyes de Newton. Entonces, si hay una fuerza que va hacia un lado, siempre hay una fuerza que se resiste de la misma manera. Se explica muy bien científicamente, yo se los digo de manera simple, de acuerdo a mi poco conocimiento, pero lo veo claramente. Entonces, de repente se genera una energía muy especial y pasan muchas cosas. Por eso hice unas 7 cartas más o menos describiendo 7 lugares y algunos que otros sobre Egipto. Lo pueden encontrar en el blog de Maestro Constancio. Lo pueden encontrar. Esas cartas son muy sencillas, pero cuentan la experiencia real, cómo fue, cómo estuvimos, lo que vemos, lo que nos pasó. Hay lugares incluso que no quise entrar porque eran muy densos, porque hay que separar lo que es una pirámide, que es hay cámaras para meditar, para lograr un estado de conciencia superior, para entrar en silencio y lograr ese estado de conciencia de unidad, para trascender las dimensiones humanas e ir a las dimensiones más sutiles. Y otra cosa son los lugares donde hay tumbas, ¿no? Entonces está la tumba de los reyes, la tumba de las reinas. Esos lugares son diferentes y hay lugares que no quise entrar, ni siquiera la famosa tumba de Tutankamón. Hay momias, hay muchas cosas, yo no me he acercado a esos lugares porque no me interesaban más las cámaras, los lugares, cómo han trabajado con el sol, con las estrellas, maravilloso, maravilloso. Así que, bueno, podría decirles tantas cosas que se me ocurren, pero bueno, veamos, piensen seriamente, ¿qué podemos hacer los seres humanos para aprovechar todo ese conocimiento? Piensen, despertar, despertar, comenzar a aprovechar ese potencial mental que tenemos, el que estamos aprovechando muy poquito, un 10%, un 15% de nuestro cerebro. Imagínense si podemos expandirlo. Y ellos se dedicaron a eso. Hay una historia muy interesante, por ejemplo, de Pitágoras, ¿no? La cuestión es que pasó pruebas para poder ingresar y prepararse como discípulo en el templo, ¿no? De esos sacerdotes tan especiales, sacerdotes y científicos. Las dos cosas estaban juntas en Egipto, ¿no? Y entonces pasó las pruebas de tierra, de agua, de aire, de fuego, y pudo ingresar y prepararse. Y miren todo lo que nos entregó después, todo lo que nos entregó después. Bueno, de verdad, se me mezclan muchas cosas para contarles de esos lugares. Y bueno, yo puedo decirles que hay lugares realmente luminosos y hay lugares muy oscuros.
también en esos sitios. ¿Qué más? Querido maestro, nos estaba platicando acerca de las cámaras. Me parece que aquí tal vez no todos conocen el proceso iniciático, bueno, que nosotros estamos eligiendo, ¿verdad? Día con día, caminar, en donde una de las propuestas, pues, es el ingresar a cámara, ¿verdad? Después de una preparación, porque aquí, por ejemplo, nos pregunta Aida Ríos, ¿en el viaje se asistirá a las cámaras? Aprovechando que nos está invitando a ingresar a cámara, pero tal vez nos puede explicar un poquito mejor cómo es la diferencia entre las cámaras que se refiere aquí en los ashram Sí, en el y las viaje cámaras asistiremos, sí, sí, Toshan, en el viaje asistiremos a las cámaras que hay en los templos y en las pirámides, porque es un viaje iniciático en el sentido de aprendizaje, de seguir aprendiendo de esos mágicos lugares, de seguir aprendiendo de esa civilización. Y entonces, en donde nos permitan, haremos algún círculo, alguna meditación, alguna invocación. Claro que sí, mentalizaremos, por supuesto. Y por supuesto también les digo, hacemos vida de Arran en el viaje. O sea que, por ejemplo, estábamos en un crucero y ahora también estaremos en un crucero en el Nilo. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos levantábamos temprano, armonizábamos, hacíamos un tipo de gimnasia, luego hacíamos el ceremonial, luego ¿qué hacíamos? Dialogábamos, luego disfrutábamos, íbamos a los templos porque el barco para en diferentes lugares, al mediodía hacíamos asanas, al atardecer hacíamos meditación, depende de dónde estuviéramos, si era en un templo o en el barco, en todas partes haremos ese trabajo. Lo de las cámaras que hablo de Occidente son reales y concretas, ya hay muchas funcionando en diferentes países del mundo. Bueno, uno de los lugares donde hay más cámaras es en México. Y todo es un proceso de preparación, la persona empieza por desintoxicarse, ya deja de comer alimentos cadavéricos, de drogarse o de fumar, de tomar alcohol, todo lo que le intoxique, que no digo que esté mal, simplemente que eso te intoxica y te daña. Y no puedes activar la mente más sutil. Entonces, desintoxicarse es un primer paso, llama, y luego la persona puede ir recorriendo un camino donde se va ganando por merecimiento y sus acciones y su trabajo y su autodisciplina un momento para entrar en la cámara. Puede pasar más o menos unos 6 7 años y va a suceder. Depende de la persona, depende lo que esté viviendo, depende cómo está y depende de su propio esfuerzo. Y las cámaras traen lo mismo, nada más que actualizadas a esta época. Porque, por ejemplo, preguntaron, y yo podría decirle, aunque esa información está, se habla de que, por ejemplo, la esfinge tiene 10.000 años, imagínense, y es un solo bloque de piedra. ¿Cómo hicieron para tallar ese bloque de piedra? En bolsitas lograron crear eso de esa manera enorme. ¿De dónde lo van a traer si en ese lugar solo hay arena? Pero justamente, imagínense la arena, el cemento, la cal, ¿y qué logra? No, observen, observen. Incluso puede transformarse en piedra. Entonces, las cosas son un poquito relativas. Ustedes vayan viendo, de repente hay teorías imposibles, miles de esclavos para subir eso, los bloques de piedra. Seguramente se trabajó y durante muchos años para construir diferentes lugares, diferentes templos, los diferentes faraones, porque dejaban su impronta, ya que piensan seriamente en la continuidad de la vida. Por eso tienen un libro muy especial, el libro de los muertos del antiguo Egipto, y la manera como debe uno ganarse el paso al más allá. Ganarse el paso al más allá. Y hay que pagar un precio. No se habla de precio en moneda, sino el precio del desarrollo de su propia conciencia para trascender los ciclos de la vida. Es muy interesante el proceso. Realmente son encantadores. A mí me encanta Egipto y yo estoy sorprendido. Todo lo que contó el maestro y la maestra Laferrière en sus libros sobre la Gran Pirámide, lo que significa, las, la cantidad de esfinges
que muestran justamente la esfinge exactamente lo que tiene la cruz. La cruz, ¿sí? Tiene el signo de Leo, el signo de Escorpio, el signo de Tauro y el signo de Acuario. Y hay esfinges que tienen alas que simbolizan justamente el Escorpio, porque atrás de la constelación del Escorpio está la constelación del Águila, el cuerpo de toro, las patas de león y la cola, la cabeza de ser humano, el Acuario. Es interesante todo eso, maravilloso. Y bueno, uno puede decir en bolsitas, o sea que logras que la arena se solidifique de tal manera que a través de miles de años tiene muy poca erosión. Y hay historias, mira, en la esfinge también hay cámaras, por abajo hay túneles. Es impresionante. De verdad que es impresionante lo que logró esa civilización y por lo tanto lograron seguir vivos de alguna manera en sus monumentos. Y las cámaras, bueno, cualquier ser humano, digo, siempre digo que están abiertas al mundo las cámaras. Y les recomiendo a personas que veo que le interesa un desarrollo de conciencia, que puede ingresar a las cámaras, pero eso se gana con un trabajo de autodisciplina, de cultivarse a sí mismo, de prepararse para lograr tener la experiencia. Miren, por ejemplo, si tienes que arreglar algo, entra un albañil en una cámara y ni siquiera va a apreciar la cámara. No es porque el albañil no esté preparado, simplemente que no se ha preparado para vivir la cámara. Entonces ahora va la gente, pasa de turista por esos lugares tan extraordinarios donde hubo tanta magia real, concreta, pero ni siquiera puede apreciarlo porque solo está sacando fotos. Y no digo que eso esté mal, no puedes apreciar. Lo que no tienes por dentro, no lo puedes apreciar afuera. Entonces nosotros vamos con un viaje iniciático. Lo mismo disfrutamos todos los días. Todos los días se disfruta, porque es un viaje iniciático para disfrutar la vida y aprender. Así que por eso les mencioné lo del crucero, pero en el crucero hacemos disciplina. Me reía mucho porque pasaron cosas tan hermosas en el crucero. Y claro, la gente saca fotos del jacuzzi, saca fotos de aquí, de allá, y pocas fotos de la parte cuando hacemos disciplina, ¿no? Entonces la gente dice, este gurú se la pasa divirtiéndose. No, bueno, es que la vida está para disfrutarse, ¿no? Sin embargo, lo más importante no es eso, lo más importante es tu viaje interior. Entonces hacemos un viaje interior observando lo exterior. Eso ha hecho que todo se vuelva maravilloso. Y sí, una persona que le interese puede entrar en alguna escuela, algún grupo de estudio y en algún momento ingresar a una cámara. Pero bueno, no sé qué más me preguntaron, pero ustedes díganme de qué me olvido, ¿no? Gracias, maestro. Ahorita antes de leer una preguntita aquí de Carmen y quien guste ya sabe puede levantar su manita, le damos la palabra. Maestro, siguiendo esta enseñanza de cómo es adentro, es afuera, ¿sí? Cuando uno viaja, en su experiencia que ha viajado tan lejos y muchos de los que han viajado aquí también, ¿cómo se explora de una manera y se vive más evidentemente esto de tu ser crea tu realidad cuando uno viaja? ¿Qué tan importante es para el desarrollo de la conciencia salir de la zona de confort en donde tenemos todo controlado, aparentemente, y de repente atreverse a vivir una experiencia no nada más fuera de casa, sino que mientras uno viaja, cómo salir también de esa zona de confort para disfrutar, y si esa es una manera de disfrutar un viaje de manera iniciática, saliendo de la zona de confort interna a lo mejor. Es que lamentablemente lo que dices es muy real. Muchos problemas que está teniendo la sociedad se debe al confort. Muchos problemas que estamos teniendo en el desarrollo del intelecto, porque ha bajado el coeficiente intelectual en muchos lugares del mundo, es por la comodidad, el confort. Así que todo lo tenemos solucionado de manera mecánica, por la computadora, por un celular, por la inteligencia artificial. Y ya no pensamos, ya no usamos nuestra mente. Eso va a ser un problema y está siendo un problema gravísimo, gravísimo. Pero no lo vemos todavía, se va a acentuar, se los aseguro, se va a acentuar para las personas que se dejan absorber por los aparatitos. En este momento estamos usando los aparatos, la computadora, el celular, pero lo estamos usando
de la manera adecuada para que aprendamos todo. Estamos compartiendo, charlando aquí. No es lo mismo pasarse todo el tiempo mirando videos, lo que sea, en diferentes redes sociales, que TikTok, que Instagram. A veces la gente me dice, maestro, le escribí muchas veces en TikTok y no me contestó. Es que yo uso el TikTok para meter algún video, pero no puedo mirar qué están haciendo en TikTok, investigando. Es imposible. Incluso a veces ni en Messenger, tal vez veo más seguido un WhatsApp y esas cosas, pero es una trampa mortal. No estamos creciendo, no estamos creciendo los seres humanos y cada vez estamos más cómodos y cada vez estamos menos comunicados, menos vinculados, o sea, más comunicados externamente y menos vinculados internamente con otros seres humanos. Está muy serio. ¿Quieren hacer un viaje a su interior? Salgan de la comodidad. Busquen estar incómodos, busquen viajar, busquen investigar, busquen mirar. Si quieren ir a Egipto en este viaje, ni piensen que va a ser un viaje solo de comodidad, vamos a estar permanentemente mirando, aprendiendo. Claro, hay tiempo para dormir, tiempo para descansar, tiempo para disfrutar, tiempo para comer, tiempo para darse el gusto, gusto del bueno, sin ninguna duda. Pero el tiempo más importante es el tiempo que le dedicas a ti mismo, a tu desarrollo interior. Y para eso el confort es lo peor que nos puede pasar. Es esto de la comodidad, de la zona de confort, es quedarse en el nido, no salir y uno ni siquiera sabe que puede volar. Empiecen a pensar que pueden volar, que pueden expandir su mente, que pueden conocer mundo, pero el mundo más importante es el mundo interior. Ese mundo es único, extraordinario y la única manera que tenemos de ir a ese mundo interior es que cada uno lo haga por sí mismo, no lo puede hacer otro por nosotros. Y es tan difícil sacar a alguien de la zona de confort porque incluso lo molestamos, lo molestamos. Sí, salgan de su zona de confort, bien expresado Toshan, pero les aviso, la vida se transforma en un paraíso, se vuelve más intensa. Han confundido confort con paz. No, 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 el confort te detiene. Es como el agua que se estanca y se va pudriendo. Vas quedándote en el tiempo y te va volviendo tu vida algo tan cómodo que ya vives como una planta más o menos. No digo que estén mal las plantas, pero para nosotros vegetar no es una buena vida. Estar todo el tiempo cómodo no es una buena vida. Pónganse incómodos, pero no incómodos para estar molestos, sino el hecho de arriesguense a vivir. Justamente la entrada está en el osar. Osen hacer algo interesante, osen nadar, osen volar, osen viajar, osen, traten de hacer todo lo que tienen oportunidad de hacer. Eso es fundamental. Sí, el confort nos está haciendo mucho daño y ya hay un porcentaje muy alto de seres humanos en lugares donde el estándar de vida es muy alto, económico estoy hablando, no cultural, sino económico. Es que no hay que confundir el estándar económico con esto de la cultura porque hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, es un punto de vista subjetivo el mío, por supuesto. Ustedes piénsenlo y vean que realmente pueden comprobar por ustedes mismos. Entonces, ese estándar, ese nivel alto de economía nos está llevando a la soledad. Pocos vínculos, demasiada gente sola. Es un problema grave en este momento en el mundo, el estado de soledad. La gente incluso por comodidad no se arriesga a vivir con alguien, por comodidad y por no cambiar no se arriesga a nada, inclusive se asegura con grandes paredes en colonias muy cerradas donde no entra cualquier persona para que nadie lo toque, no entre ningún virus, no entre un ladrón, nadie. Arriesguense a vivir. Es tan hermosa la vida. Salgan al mundo. Sí. En fin. Bueno, algo más, Toshan, porque yo Sí, me voy por la... maestro. Sí, aquí aprovechando la pregunta de Carmen, ahorita antes de darle la palabra a nuestro querido amigo Luis Enrique, ella pregunta, ¿qué diferencia hay entre el ego y la dignidad?
Bueno, necesitamos como personas, como ego, autoestima. Necesitamos valorarnos. Todo ser humano es digno. Todo ser humano en cualquier lugar del mundo, sea la raza que tenga, la clase social que esté viviendo, el rol que cumple en la sociedad, el credo que tenga, el género que experimente, todo ser humano es digno. Toda vida es digna. Necesitamos valorarnos. ¿Dónde empieza la dignidad? ¿Quién empieza a valorarnos? Nosotros mismos. Hay que trabajar el amor propio, pero no por ser egoísta, sino porque aprender a amarse es fundamental para poder también aprender a amar afuera, ¿no? Es fundamental. Así que la dignidad, ¿qué le da dignidad a un ser humano? Hoy estaba escribiendo, estoy tratando de sacar una carta o un escrito sencillo, ¿no? Pero estaba hablando, digo, ¿cómo nos mentimos, no? Entonces, a partir de una frase que me salió, la verdad os hará libre, que está en un evangelio de San Juan, sí, la expresaba Jesús, en un contexto, ¿no? Pero la verdad os hará libre. ¿Y cómo hacemos en una sociedad donde nos mentimos? Donde aprendemos de chiquitos a mentir. ¿Cuánto me ha costado a mí no mentir? Años. Porque siempre te descubres que en algo te mientes y como te mientes a ti mismo, le mientes a los otros. ¿Cuánto nos ha costado? ¿O cuánto me ha costado? ¿No? Entonces, de repente, empezar a tener dignidad, dejar de mentirse, tener palabra, la lealtad, cultivar los valores humanos. Bueno, ustedes vean, pero el ego necesita autoestima, necesita amor propio para que luego un ego sano le sirva a lo que somos como seres. Y una vez que el ego está sano, contento, está bien física, emocional y mentalmente, tú puedes ir hacia lo que eres como ser. Pero necesitas hacer feliz a tu ego. Mucha gente a veces me dice, maestro, ¿dónde va a ir? Que quiero ver si puedo ir con usted porque veo que siempre se divierte. Claro, no hay manera de vivir la vida sin disfrutarla. En cualquier parte donde estés, ¿sí? Ahora, hay personas que me dicen, hoy maestro, claro, ya ahora me voy dando cuenta cómo es todo en su vida. No, no, en tu vida puede ser igual, en la tuya, en cualquier vida. Lo único que tienes que hacer es empezar a despertar y controlar tus propias cosas, tu propia personalidad, tu propio ego, pero primero tienes que hacer feliz a tu ego, tener autoestima, dignidad. Ser digno lo es cualquiera, pero no quiere decir que te sientas digno. Eso sí es un problema, ¿no? Y cuando uno habla de humildad, no habla de falta de dignidad. Simplemente hay que hablar de que no te sientes ni más ni menos que ningún ser humano. Todos somos valiosos, estemos en el nivel de conciencia que estemos, cumplamos el rol que cumplamos siempre. De verdad, somos dignos, pero uno mismo tiene que darse ese valor. La gente, no esperen que las personas los valoren, valórense ustedes. No esperen que las personas los alaben, los quieran para ser felices. Ustedes quiéranse, ustedes valórense, pero valórense sin mentirse. Acepten todo lo que son de oscuros y luminosos. Pero bueno, ¿algo más, Tosham? No Sí, sé a qué hora es. maestro. Ahí Vamos. vamos bien, me parece. Mi querido Luis Enrique Gámez levantó su malita. Adelante, mi querido Luis. Sí, buenos días. Pues es un momento agradable, ¿verdad? Estar escuchando eh, que fueron a Egipto y es como que uno se alimenta también de la persona que cuenta eso, ¿no? Como que si uno viajara en el momento que esa persona viajó y estarlo escuchando, ¿verdad? Pero también hay veces que en esos viajes hay como un desamparo en algunos momentos, ¿no? O hay veces que llegas a un lugar y no sabes el idioma y tienes que andar
buscando personas que te apoyen. 2 veces fui a Nueva York y 3 veces una vez fui a Italia, a París. Y cuando estábamos en París, aunque íbamos de la GFU, 3 personas, como que no hallábamos ni para dónde correr. Y luego el idioma también, el inglés, pues ese es universal, ¿verdad? Pero después recuerda uno todos los países que uno recorrió. Yo he recorrido 7 países y no se la cree uno. Decir, y si me hubiera pasado algo, si hubiera sucedido algo, no sucedió, pero empieza a haber un recordatorio de lo que uno recorrió y por lo que uno se atravesó y las cosas en contra también que se pusieron también cuando el avión se estuvo moviendo cuando íbamos a Italia, ¿no? Y así son cosas que no espera uno, pero bueno, eh, ese recordatorio, maestro, que usted tiene de los lugares que ha recorrido, no le llega en veces una situación así como decir, he recorrido estos lugares y me he topado con estas cosas y, y aquí estoy, dice, pero uno no sabe en un viaje qué va a pasar, si va a volver o no va a volver, pero lo importante Bueno, y lo bonito es que usted está aquí, pues, y me gustaría que nos contara algunas anécdotas, ¿no? Hermosas que le pasaron ahí, porque pues se me hace que es muy importante escucharlo, esas experiencias que usted vivió. bueno, les puedo contar un par de cosas más íntimas, pero sí les puedo asegurar que el universo te asiste en cualquier lugar. Y recuerden, somos como un microcosmo, cada uno de nosotros. Entonces, tu ser atrae tu vida, tu ser atrae la gente con la que te encuentras en un avión, en Egipto, en Tailandia, en Argentina, en España, en Francia, ¿no? El idioma no es un problema. Hay que aprender a comunicarse de diferente manera. No le puedo hacer un gesto, pero una mujer me dice, no, en cualquier lugar del mundo tú haces así, o sea, dinerito, haces así, comida, y me hizo otro gesto que no lo puedo hacer en cámara, y entonces con esos 3 gestos tú te comunicas perfectamente, nos reímos mucho. De verdad, es que, bueno, nos pasó en un momento estando ahora en China, la primera vez que de repente queríamos salir y no sabíamos cómo hacer, al final conseguimos cómo traducir, porque hay traductores y además encuentras un poco de ayuda, un poquito de inglés que sepas, lo que sea, al final de cuentas sales adelante. Vayan con confianza, dificultades va a haber, dificultades hay en cualquier lado, cruzas la calle y te puede atropellar un carro, un auto, y vuela en avión y puede caerse un avión, miren, todo puede suceder, en tu casa estás bien y de repente puedes tener un accidente. Hace poco alguien que quiero mucho, de repente se resbaló en su tapete y se quebró la mano, el brazo. Pero si estaba dentro de su casa, o sea, pueden pasar cosas en cualquier lado. Tengan más confianza en ustedes mismos y se resuelven. Una de las cosas que le puedo contar que me quedó grabado en el alma, habíamos recorrido en el templo de Horus, ¿sí? Diferentes cámaras y pasamos por 7 cámaras, ¿no? Y estábamos en una, hicimos la cámara de contacto con el más allá, donde entra el sol, hicimos un círculo, fue todo muy lindo, pero ya teníamos, había terminado el recorrido, nos íbamos a retirar. Nos íbamos retirando y nos quedamos con Camilo conversando un poco lo que había sucedido, qué hermoso esto, aquello, y pasamos frente a una cámara que en ese momento no recordaba cuál era. Estaba ya a oscuras, ¿no? No, estaba iluminada, pero como a media luz. Y entonces sentí como un llamado, pero ¿cómo voy a decir una cosa así? Pero así sentí un llamado en mi mente de ese lugar. Ya lo había recorrido. Y le digo a Camilo, mira, voy a entrar de nuevo aquí, no sé por qué, pero voy a entrar de nuevo aquí porque siento una onda. Entonces me puse en un lugar, miré el lugar, me puse en un lugar, le digo, sácame una foto. ¿Sí? Y si ya había pasado por ahí, habíamos sacado foto, y de repente se apagan las luces, se cortaron todas las luces, y me había puesto en el lugar donde supuestamente estaba el oficiante cuando había un ritual en esa cámara.
era la cámara de Isis en el templo de Horus, ¿sí? Y justo me había ubicado, entonces la luz que entraba del techo piramidal así, entraba, eran dos ventanas piramidales también, y justo me daban a donde yo estaba. Y entonces se formó incluso, se formó incluso un, una especie de triángulo, ¿sí? Una especie de triángulo abajo. Esa foto no lo podía creer, pero lo que sentí fue algo como si fuera utilizado por esa luz del sol. Fue algo muy hermoso para mí. Después confirmé que era la cámara de Isis, después me di cuenta que la gente, de repente el grupo se había vuelto para mirar lo que estaba pasando, estaba todo a oscuras y sin embargo ahí estaba, se había generado luz. Fue un momento tan impresionante para mí. Pero es que hay un momento en que hago en la ceremonia un triángulo hacia abajo, ¿sí? Que es el momento de la ceremonia cósmica donde se da vuelta el oficiante. En nuestra orden, la ceremonia es un servicio a la sociedad para tratar de hacer puente, ¿no? Y hacer de puente que fluya más luz para las personas. Pero no solo se formó ese triángulo en mi mente, sino que se formó en el piso, ¿no? Fue una cosa muy hermosa y todavía sigue siendo un misterio. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a ir de nuevo al mismo lugar. Voy a ir de nuevo al mismo lugar. Pero bueno, son cosas que pasan. Después, de repente, recorrí algunos lugares con una guía que me cayó muy bien, excelente ser humano, por supuesto, con su religión, el Islam. Me preguntó un último día dónde ir y le digo, bueno, quiero ir a dos lugares, al centro del Islam, pero no para el turista, sino para la gente, y donde estuvo Jesús, ¿no? Y no me quería ir de ese lugar donde había estado Jesús de niño, ¿no? Hay muchas historias, ¿no? ¿Se acuerdan que Herodes perseguía, mataba a los bebés y qué sé yo? Entonces tuvieron en cierto momento que huir a Egipto, José y María, ¿no? Y, y se percibe el ambiente. Están las piedras, que el lugar donde estuvieron, esas cosas, pero se percibe. Lo que pasa es que queda el chi, la energía vital. Y han pasado muchas cosas, pero ustedes imagínense ver el amanecer en el Nilo haciendo yoga, haciendo una armonización, meditando, y empieza a salir el sol. Eso era un sueño que yo tenía, el sueño de conocer Egipto, el sueño de conocer las pirámides. Así que cuando habló en un momento Toshan, que no les completé más porque no quería seguir hablando y quería ver si alguien quería decir alguna otra cosa, puedes crear tu realidad, puedes realizar tus sueños, con seguridad, con seguridad. Pero tienes que hacer un trabajo, ¿sí? Tienes que salir de la zona de confort. Tienes que aprender a controlar los elementos empezando dentro de ti mismo. Y cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. Se los puedo asegurar, cualquier cosa es posible. Miren, estábamos con otra persona tratando de hacer esto de entrevistas, esto que hace Toyana ahora, y bueno, de repente no logramos ciertas cosas. Ahora veo que está un ambiente muy hermoso. Como a la mañana temprano hay tantas personas. Acá también hay en línea algunas personas. Imagínense, me encanta eso porque hoy no tengo reunión, bueno, más tarde sí, y entonces puedo dedicarle tiempo al diálogo, ¿ok? Pero ahí Edith quería decir algo y Edith para mí es especial, así que ¿qué quieres decir, Edith? Cuéntame. Gracias, maestro. Buenos días. Usted también es muy especial para mí. Maestro, es que ahorita me vino a la mente cuando dijo cualquier cosa se puede lograr y estaba pensando que Moisés estuvo allí y cómo los hebreos salen y la palabra, me vino la palabra Israel. Cuando habla de cualquier cosa se puede lograr, esa parte de que es es una palabra más egipcia que hebrea. Isis, Ra, Gel. Exacto. Así es.
exacto. Entonces, cuando dijo todo se puede lograr, me vino la palabra, no sé, así en automático, Israel, ¿no? Pero como más egipcia que hebrea, ¿no? Es como ese alcance que no tenía que ver con una tierra física prometida, sino con nuestra tierra, ¿no? Con nuestro ser y esa integración de Israel, ¿no? En ese logro, ¿no? que usted hablaba ahorita, esa Trinidad, que nos podría hablar un poquito más de esa integración. Claro que sí. Justamente cuando uno aprende el dominio de los cuatro elementos, puede ir a esos tres elementos superiores. Cuando se habla de las ciencias ocultas, del esoterismo, la doctrina secreta y toda la magia, la teurgia del pasado, siempre se habla de las leyes de la naturaleza, siete partes, tres centros inferiores y tres centros superiores, pero hay un cuarto centro que es el puente, ¿no? Ese cuarto centro es el puente con esa trinidad, Isis, Ra, Hel. Pero puedo decir Brahma, Vishnu y Shiva, puedo decir Amon-Ra, Horus, Isis, siempre las tres fuerzas. O puedo hablar de la expansión del universo, esa se llama como una explosión, el Big Bang, pero es una expansión que parte de algo totalmente contraído y siempre está la fuente y dos fuerzas que se manifiestan desde las infinitas más pequeñas partículas al macrocosmos, del micro al macrocosmos, siempre dos fuerzas que se manifiestan. Entonces, esa trinidad está en todas partes y es lo que debemos buscar de desarrollar los seres humanos, esos tres centros superiores que tienen que ver con la quinta posibilidad, la posibilidad del ser, con la experiencia de unidad con el universo, que se explica psicológicamente como experiencia de conciencia de unidad. Y hay más, ser parte de la gran mente universal, conscientemente. Esa séptima posibilidad. Siempre hay siete partes, siempre en todo lo que se manifiesta en estas dimensiones, las cuatro básicas y las tres superiores. Entonces, por eso vamos a encontrar el Tai, el Yin y el Yang. En todas partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre esas tres fuerzas se manifiestan. Y están en todas partes. No me importa, la verdad, si estás en un desierto, está esas partes, está esa inteligencia superior. El desierto de Sahara me impresionó. Fue muy difícil para mí ese momento cuando recién hablaba Enrique de los problemas, no porque me sentí vulnerable, sino que no me pude bañar para hacer la ceremonia. Pero imagínense entre beduinos en una carpa durmiendo toda la noche helada, además, aunque estaba bien acompañado, no fue helado para nada, lo disfruté, pero estaba frío, ¿eh? Pero un cielo maravilloso. Pero no me pude bañar por primera vez en 11 años para hacer la ceremonia. Pero ¿qué le digo? Si traen agua para beber, que voy a utilizar el agua para beber estando en el desierto, dejo de las ciudades, sin nada, no hay caminos, no hay internet, no hay teléfono, no hay casas, no hay árboles, no hay. Uy, fue un momento difícil, dije, bueno, lo hago lo mismo sin bañarme, entonces me lavé un poquito la cara, las manos, pero aparte estando un día en el desierto, imagínense la cantidad de polvo que tenía uno en el cuerpo y cómo estaba el pelo, sobre todo, que lo utilizo como mente intuitiva, el pelo, la barba. Fue un momento difícil, pero lo que les quiero expresar lo mismo en esos lugares está la presencia de esas tres fuerzas. No importa si vas a Tailandia, no importa si vas a España, no importa si estás en el norte, en el sur, en el centro, no importa dónde estemos, siempre se mueven esas tres fuerzas. Es una inteligencia que se mueve permanentemente. Nada más que esas tres fuerzas son invisibles. Claro, se manifiestan mediante las leyes, pero están en todas partes. Busquen el desarrollo de sus tres centros superiores y encontrarán en su vida el paraíso. Podrán construir el paraíso en el planeta, en la Tierra, desarrollando esos tres centros superiores. Pero como dijo Toshan, hay que salir del confort. La comodidad
Ahora estaba escribiendo sobre la paz interior, algo que tengo pendiente, las meditaciones por la paz han sido muy lindas y nunca terminé de escribir suficiente y de escribir algunas cosas sobre la meditación por la paz. Y entonces estaba escribiendo en eso antes de empezar esta charla y, y hay gente que confunde la paz con la comodidad. No, 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 no confundan la paz con la comodidad. La comodidad no te lleva a ningún lado. Pero por supuesto disfruten un momento de descanso, un momento de comodidad. La paz la tienes que llevar en tu interior y si estás en paz contigo, vas a estar en armonía con lo que te rodea y vas a empezar a percibir esas tres fuerzas que mueven la vida en todas partes. Pero ya se me fue el tiempo, Toshan. Co- ¿Qué otra pregunta queda? Voy a co- tratar de hacerlo rápido. Como agua, maestro, como agua, como uno de esos buenos momentos que uno está jugando con sus amiguitos, ya vete a la casa, no, un ratito más. Pues solo queda una pregunta aquí de Saturia, nuestra querida Saturia, maestro, dice, maestro, describa por favor el mundo interior. Y yo quisiera aprovechar en lo que usted comparte la respuesta, antes de terminar, también compartirles la fotito que el maestro nos estaba compartiendo de la historia de la pirámide, el triángulo que se formó abajo y que se apagaron las luces. Es esta, ¿verdad, maestro? Esa es una de las fotos, sí. Inclusive todos se apagaron las luces, pero hay dos ventanas arriba que justo alumbraban, por eso hay sombra de un lado y de otro, y se pudo sacar la foto porque la luz que había solamente era en ese sitio. Sí, sí, pero es que el momento interno no lo puedo describir, la verdad, no lo puedo describir. Sí. Isis es la mujer alada, Isis es la fuerza femenina. Gracias. Ah, un momento difícil en un crucero en el Nilo, en el jacuzzi. Sí, así es la vida. No sigas mostrando. Uy, vamos ahora a un crucero más grande. Pero bueno, sí, en otro barco ese era. Bueno, ya sé que algunos no están viendo la foto, pero de todas maneras, sí fue un momento hermoso. Bueno, ¿y qué en la vida interior? Bueno, la vida en realidad más importante de un ser humano es su vida interior. Por eso hay que emprender un viaje hacia el interior. En el interior vamos a descubrir por etapas, así como una cebolla, todo lo que somos como cuerpo físico, real, concreto, hay que sentirlo, disfrutarlo, palparlo, conectarlo. Vamos a descubrir un mundo de sensaciones reales, concretas, los sentimientos, las emociones, toda la energía emocional maravillosa que hay en nosotros. Y vamos a descubrir cuando observamos nuestro mundo interior la mente y podemos mirar con la mente a la mente. Y entonces, ¿qué vamos a descubrir al mirar con la mente la mente? Que somos mente. Oh, pero hay algo que observa la mente, entonces sigues más adentro. O sea que hay una mente que observa la mente y ya descubres cuatro cosas dentro de ti misma o de ti mismo. Pero solo tú lo puedes descubrir, observar y además percibir y además experimentar. Y luego con el tiempo hay que descubrir lo que somos como alma, como seres, como esencia. Y entonces empezaremos a ver la vida como algo continuo, como algo eterno, como algo permanente, porque empezarán a fluir dentro de ti todo lo que eras de antes que nacieran tus abuelos, tus padres, que nacieras tú. Te vas a recordar como alma, se los aseguro. Pero eso es un camino interior que debe recorrer el ser humano que quiera hacerlo y requiere un esfuerzo. Requiere mirarse, requiere meditar. Les recomiendo que mediten, les recomiendo que se cultiven porque van a descubrir que la vida es extraordinaria. Pueden pasar muchas cosas afuera, pero cuando tienes paz interior, la vida sigue siendo extraordinaria para ti en cualquier lugar donde te encuentres. Así que les recomiendo cultivarse. Ustedes hagan lo que quieran o seguir cómodo. No hay ningún problema, el que quiera seguir dormido, el que quiera seguir cómodo, el que no quiera arriesgarse, el que no quiera hacer un trabajo consigo misma o sigo mismo, ningún problema. Pero si quieren algo más, salir de la comodidad. Bueno, gracias, Toshan querido, gracias a los que están presentes, que no pensé que pudiera haber tanta gente a la mañana. Esto está muy bueno. Y esto es una idea de Toshan, por eso yo le llamo San Toshan.
Santoya. ¿Por qué? Porque el Santoya es un estado de contentamiento, que es lo que podemos lograr todos los seres humanos. Y estoy preparando para el libro de Santoya, ya casi tengo listo una serie de posturas que puede hacer cualquier ser humano para tener más energía, mucha energía. Y se las voy a brindar con el libro para que cualquiera las pueda practicar. Bueno, nos vemos aquí. Toyano, ¿vas a decir algo más? Cortamos, ¿no? Gracias, maestro, a todos, a todas. En 15 días nos volvemos a ver. Recuerden, cada 15 días tenemos este nuevo programa, Charlas con un Gurú. Así que vamos a tener un tema interesante también en 15 días. Les mando la invitación. Agréguense a la comunidad ahí de WhatsApp. Es un grupo seguro, es una comunidad. No se ven sus teléfonos, entonces ahí nadie puede agarrar sus números y hacerles llamadas. Eso lo descubrimos ahora que se pueden ingresar ahí. Así que, maestro, gracias por su tiempo. Le queremos mucho. Un abrazo grande hasta allá, hasta Boca del Ah, Río. les aclaro algo. Estoy pintando. Entonces lo que ven atrás, bueno, son dos obras. Esta ya la terminé, El corazón del mar. Bueno, me falta algún detallito, pero estoy haciendo otra y hacía tanto tiempo que no pintaba. Me está haciendo tanto bien. Y gracias a mi hija estoy pintando, porque dijimos, hagamos algo juntos, Yamila, entonces nos pusimos a pintar, a dibujar. Estoy reaprendiendo porque hace demasiados años que no pintaba, pero en fin, por eso ven eso no está terminado, recién empecé con bueno, no importa, con una imagen. Nos vemos, abrazos a todos y nos vemos en cualquier momento. Hoy si quieren a las 7 meditamos en línea. Abrazos, maestro, abrazos a todos, gracias. Dice María Quiroz, vayan a Egipto, hermanos, dense ese regalo. Que tengan muy linda mañana, todos y todas. Nos vemos en 15 días. Allí algunos tienen mi WhatsApp, escríbame para algún tema que quieran compartir con el maestro en las próximas charlas. Y bueno, que tengan un día maravilloso. Gracias.